Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Enrique Allende, soy parte del equipo de Fundación Pindal y hoy día vamos a estar conversando junto con nuestro gran amigo y neurodocente, además de neurofacilitador, Marco Donaire Avaria, y vamos a estar conversando juntos desde nuestra experiencia conjunta como neurofacilitadores en la práctica de la metodología de la autoobservación neuroconsciente, que es algo cuya camiseta llevamos muy puesta. Y además Marco desde su rol de neurodocente, en particular por una instancia y una invitación muy especial que tenemos pronto, que es un taller que se llama Neurofelicidad, que varios de ustedes conocen o han hecho. Y es un taller que vamos a hacer por segunda vez este año de manera completamente en línea. Por primera vez lo podemos hacer en línea. Este próximo 4, 5, 11 y 12 de diciembre. ¿Ok? Así que ya nos queda bastante poquito y vamos a estar hablando con Marco sobre eso. Vamos a esperar que Marco se una y se sume para que lo podamos invitar a la transmisión. Bien, por mientras voy a saludar a las personas que ya se están uniendo. Hola María José, hola Sol, hola Catalina. Bien. Marco, vamos a ver si logramos que se una. Ahí está Marco Donaire. Marco Donaire Avaria. Hola, 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 ¿cómo estamos? Bien, bien, muy bien. ¿Y tú, Marco? Bien, por acá una muy calurosa tarde, pero ya un poco refrescando acá en Santiago a todos nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando. Sí, bueno, yo quería darte la bienvenida. Algo alcancé a contarle a la gente que se unió al principio, pero voy a repetir eso porque partí Ajá, apenas todos comenzamos, entonces repito nomás. Nosotros vamos a conversar hoy día, tal como lo hacemos a principio de cada mes, desde la cuenta de Pindal, vamos a conversar acerca de temas de autocuidado, de bienestar, y en particular nos vamos a enfocar en nuestra querida metodología AONC, que es la autoobservación maravilloso. neuroconsciente, que como yo decía antes de que tú llegaras, Marco, es una metodología de la que nosotros tenemos la camiseta bien puesta porque ambos somos neurofacilitadores y eso implica que parte de nuestra vida la entregamos a esta técnica y a esta metodología y la ocupamos en el campo real en distintos ambientes. Bien, así que lo primero que quiero hacer es darte la bienvenida, Marco, Muchas gracias. y, y proponer una conversación y proponerle desde ya a la gente que nos está viendo que hagan sus preguntas sobre la metodología, que hagan sus preguntas sobre lo que saben, lo que no saben, lo que han escuchado, lo que no han escuchado, porque vamos a ir comentándoles también sobre la invitación que les vamos a hacer, que es al taller Así Neurofelicidad, que es. vamos a hacer el 4, 5, 11 y 12 de diciembre. Digo, vamos hablando, dijo la mosca, porque nuestro neurodocente es Marco Gravari. Yo estoy aquí como parte del equipo de Claro, Pintar, claro, pero así es. nuestro es Marco. Eh, y entonces nos gustaría que preguntaran todo lo que quisieran sobre el taller, sobre la metodología. Nosotros encantados de compartir, insisto, desde nuestra propia vivir, desde nuestra propia experiencia. Si al final la vida puede ser vivida desde el dogma o desde la experiencia. Y yo creo que lo lindo es poder experimentar y darse cuenta de cuáles son las cosas que funcionan, ¿cierto? Y entonces, Justamente. lo primero que me gustaría preguntarte, Marco, eh, es ¿por qué hoy día es tan importante hablar de bienestar? Que es algo de lo que se habla tanto, así como superficialmente. Bueno, agradecer mucho la invitación de Enrique de la Fundación, ¿cierto? Que siempre hemos colaborado ya serán de unos 12, 15 años que estamos trabajando juntos con la Fundación, así que agradecer especialmente a todo el equipo de Pindal. Y bueno, Pindal también en su renovación y en su upgrade, digamos así, también incorporando también nueva energía. Y de alguna manera tu pregunta es muy interesante, estimado Enrique, porque de alguna manera, digamos que ha cobrado mucho énfasis el tema de los últimos 2 años a raíz de la pandemia, el bienestar. Pero, sin embargo, para los que estamos en educación, yo trabajo con profesores, trabajo en empresas, siempre capacitando, haciendo formaciones, coaching, etcétera. Siempre sabemos que las personas no logran rendir como quisieran porque realmente hay un problema en su, digamos, estado de alerta. ¿Sí? Hay un estado de alerta que está demasiado sobrepasado. Digamos que
todos tenemos un nivel de rendimiento que es el óptimo y que se logra muchas veces con un adecuado descanso, con un adecuado pensar, con un adecuado sentir, con un adecuado también gestionar las emociones. Y nos damos cuenta que muchas veces las personas dicen quiero ganar más dinero, y que es algo súper válido porque tenemos hijos, tenemos cuentas que pagar, la cuota del auto, la cuota de la casa, los estudios de los hijos, etcétera. Pero muchas veces sacrificamos tiempo de bienestar precisamente por alcanzar estos logros que esperamos y que obviamente anhelamos en nuestra vida. Entonces la pregunta sería, ¿cómo poder seguir siendo, digamos, esforzado en lograr nuestros logros, pero sin perder la salud? Porque tú sabes que el cerebro va a cobrar tarde o temprano el déficit de descanso, el déficit de alegría, ¿no? O sea, tú sabes que donde más uno recupera energía es cuando nos sentimos alegres, nos sentimos tranquilos, cuando tenemos una mirada de agradecer la vida. Y muchas veces por correr y correr y correr y correr, pensamos que vamos a llegar más rápido, pero resulta que a la vuelta de la esquina nos caemos y gastamos una semana, 2 semanas en recuperarnos. ¿Y eso se refiere en qué? Dolores de cabeza, migraña, problemas para despertar en la mañana, problemas para dormir, es decir, mucha gente se levanta con un café de grano, con un mate, con un guaraná, y termina el día tomándose una pastilla para dormir, es decir, el sistema nervioso está para cualquier lado. Y eso es precisamente porque no sabemos descansar, no sabemos optimizar los tiempos, por ejemplo, muertos que tenemos de descanso durante el día, y muchas veces, Enrique, hay algo que se ha descubierto un poco en la autoobservación, ¿cierto? Que es el componente somático, es decir, cómo vamos a ayudarle a nuestro cuerpo, a nuestros órganos, a liberar las cargas que están acumuladas. Y ahí empezamos a entrar de lleno, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con el bienestar y todo lo que es la metodología ONC, que muy bien nosotros podemos disfrutar, ¿cierto?, de sus beneficios, porque ya estamos 4 o 5 años, yo desde el año 2009 que empecé con esto, y realmente hay cambios significativos. Entonces, ¿por qué la preocupación por el bienestar? Es porque realmente hay un momento en que decimos, ¿sabes qué? Estoy invirtiendo demasiado tiempo en correr, no estoy disfrutando mi vida y me estoy enfermando. Desgraciadamente la gente llega a la consulta, llega a consultar con un profesional, con un médico, con un psicólogo, porque el cuerpo reclama. Y eso se transforma muchas veces en ¿qué? Problemas físicos, problemas emocionales, que nadie nos aguanta porque tenemos un carácter muy agreste, digamos así, un carácter muy fuerte, porque obviamente las presiones hacen que no respondamos bien. Y lo tercero es que cognitivamente dejamos de rendir como estábamos acostumbrados. Eso les pasa a la gente que está en los campos intelectuales, ¿no? Ponte tú un abogado, un ingeniero que recurre mucho a su mente para hacer cálculos y abstracciones, muchas veces se empieza a dar cuenta que se le olvidan las cosas, que no logra recordar las fechas, se le olvidan los compromisos, llega tarde a las reuniones, no cumple lo que se compromete, y eso significa que vivimos de excusa en excusa. Entonces, normalmente las personas que quieren rendir bien, que se consideran a sí mismas personas efectivas, empiezan a buscar herramientas que los potencien, porque se dan cuenta que hay algo que les empieza a molestar. Entonces el bienestar aparece porque la persona descubre que hay una carencia y muchas veces no se siente lo suficientemente feliz o satisfecho con lo que está logrando. Y eso significa a lo mejor puedo tener un auto, puedo tener una casa, a lo mejor estoy casado con la persona que amo, pero no me estoy sintiendo pleno. Y ahí donde normalmente las personas empiezan a recurrir a ayuda, ¿cierto? Y a pesquisar también qué pueden hacer para mejorar y optimizar su vida. Oye, qué interesante, Marco, lo que compartiste recién, porque fíjate que cuando tú hablabas de los profesionales como abogados, ingenieros, fíjate que pues yo soy ingeniero y los primeros 12 años de mi carrera fueron en empresas grandes. Yo trabajé en el sistema Coca-Cola 8 años y después en Entel en muchas cosas distintas. Y después me salí del sistema, esa es la verdad. Y ahí conocí, entre otras cosas, la autoobservación y otras técnicas, y hoy día he podido fusionar esas cosas, pero fíjate que yo te escucho y me acuerdo de mí y de toda la gente que vive a mi alrededor, de mi equipo, la gente que estaba al lado para arriba, que estaba como una olla a presión de las que uno tenía en la casa antes, porque ahora son más modernas, pero la que tenía mi mamá
tenía un pitutito que siempre estaba como que uno creía que se iba a salir. ¿Cachai? Estaba como que decía... A punto de y la explotar. gente está así. Fíjate que ahora en la práctica de la autoobservación hay ciertas herramientas que nos han ayudado, yo creo, y tú también has hecho mucha práctica en equipos de trabajo, y yo también, y hemos podido entender el valor de cosas como, por ejemplo, ayudar a las personas a descargar esa energía de la ira, de la rabia. Como Ajá, que la claro. gente explota porque es una... Si una pistola no está cargada, una pistola no puede explotar, no puede ser gatillada, ¿cachai? El problema es que estamos todos como a punto de ser gatillados y alguien nos toca la fibra y explotamos. Y se acabó el espacio asertivo, y se acabó el equipo de alto desempeño, y se acabó el clima, y se acabó los resultados, y se acabó todo, ¿cachai? Porque, Ujú. porque somos pistola a punto de estallar. Y no es que seamos malas personas o que seamos polvo, no, pero es que estamos llenos de presión, igual que la olla a presión. Por Ujú. eso Justamente. que el bienestar tiene mucho que ver con lo que dijiste al principio, que es esto de nuestro estado de alerta. Nosotros tenemos un sistema nervioso que está en este momento en estado parasimpático, ¿cierto? Está en estado calmo. Nosotros estamos conversando tranquilamente, nuestro cerebro está funcionando con una frecuencia cerebral que se llama beta baja, que es un estado de tranquilidad, o aparente tranquilidad, porque a veces estamos como estas pistolitas a punto de estallar, ¿cierto? Ajá. Pero, pero cuando llega un estímulo del ambiente, se activa este sistema de alerta del que tú hablabas y se activa nuestro modo simpático, que no es nada simpático, porque es un Es modo de asimpático. alerta que nos prepara químicamente para correr o pelear. Y fíjate que nos pueden pasar dos cosas, pues eso es lo más divertido de todo. Si el estímulo llega hasta cierto punto, el cerebro toma una decisión que es correr o pelear. Pero si el estímulo es demasiado fuerte, hacemos un cortocircuito, superamos una curva especial en la cuestión, y en vez de correr o pelear, el cerebro dice, soné, y se bloquea. Y entonces, ¿cuántas Ajá, veces no nos pasa ajá, que estamos en el día a día y ¡pa! Y nos llega un grito, un bocinazo, y nos bloqueamos? Y cuando ujú. queremos pensar en una solución y estamos bajo presión, queremos pensar y nos bloqueamos. Aparece como un chasquicán, una nube mental. Bueno, eso es porque se activa este modo de alerta. Po. Y por eso es tan importante Ajá, entender que para todo lo que hagamos en la vida, con la pareja, con la familia, con los padres, con los hermanos, con la pega, los equipos, la plata, para todo aplica esta dualidad de sistema de tranquilidad y sistema de alerta. Y mientras no aprendamos, no a controlarlo, pero sí a gobernarlo, la vida se hace ujú. siempre cuesta arriba. Sí, Y ahí es donde quiero eso es verdad. hacerte la segunda pregunta que tengo anotada ahí, porque hay hay muchas propuestas que son muy lindas, que vienen de distintas escuelas, de distintos lugares, propuestas terapéuticas, propuestas de ayuda, de coaching. Pero la ONC tiene algo. Yo tengo mi propia mirada de lo que es, pero me encantaría preguntarte a ti, porque tienes Ujú. mucho más experiencia como neurofacilitador, como neurodocente, integrando esto en la práctica de otras cosas. ¿Qué tiene la ONC que la hace tan especial para esta búsqueda de bienestar y el gobierno de la alerta? Bueno, es bien interesante esa mirada del sistema de la alerta y ahora último, ¿cierto? Lo que se ha descubierto es que no es solamente esos dos estados que antiguamente se decía de la teoría del estrés, ¿no? Que ataque y huida, sino que existe la tercera opción que es la indefensión o quedarse congelado. El parasimpático y el simpático se anulan y colapsamos, es decir, y eso lo hemos podido ver en muchas personas, ¿no? En respuestas que son como que la persona no logra hacer nada, no se queda bloqueada. Y uno mismo en esta pandemia nos hemos quedado en algunos días. Yo me acuerdo en marzo del 2020 haber estado bloqueado un par de días y no sabía para dónde ir, ¿no? Entonces es algo normal que acontece. Lo importante es que cuando tenemos herramientas y herramientas tan poderosas como la autoobservación neutroconsciente, es que podemos salir, nos demoramos menos en salir de ahí. Es decir, digamos que la autoobservación es muy potente porque trabaja a diferencia del coaching, tiene una similitud y una diferencia muy fundamental con el coaching y la autoobservación. La primera es que vamos a conversar, igual que en el coaching. El coach no te da consejos, sino que te ayuda a descubrir por ti mismo. En eso se parece bastante. Pero la autoobservación trabaja con los ojos cerrados, Enrique. Es decir, hacemos nosotros, la persona aprende, y en el taller lo que vamos a aprender es eso, el método para uno mismo, aprende a relajarse, a llegar a un estado donde el cerebro está tranquilo y consciente a la vez, es decir, no está dormido.
pero tampoco está en una alerta que lo tiene con todos los sentidos puestos, sino que te deja en un estado que tienes lo mejor de la alerta y tienes los beneficios de estar tranquilo. Y ahí se produce, digamos así, una gran actividad eléctrica en nuestro cerebro que nos permite conectar con las distintas áreas de nuestro cerebro. Vamos a ser muy conscientes de nuestros pensamientos, muy conscientes de nuestras emociones y como si fuera poco, como dicen algunos, muy conscientes de las somatizaciones y sensaciones de nuestro cuerpo. Es decir, tenemos una trilogía que nos vamos a hacer muy conscientes. Normalmente las personas no se dan cuenta de su cuerpo hasta que llegan a su casa. Yo siempre doy este ejemplo en los talleres de bienestar, que la persona abre la puerta de su casa, se sienta en el living y ahí le vienen los dolores. Durante el día la persona funciona perfecto, vamos respondiendo correos, atendiendo a los clientes, resolviendo cosas difíciles, no le duele nada, pero llega a su casa porque llega a su espacio de comodidad y parece que ahí se enferma, dice la gente. Yo no me enfermo en el trabajo, me enfermo a mi casa y me enfermo, dice la gente. Llego a mi casa y me enfermo. Parece que la casa tiene la culpa. El sillón de Donato. Es la casa que te está... No, esta casa hay que limpiarla, está cargada de mala energía, dice la gente, ¿no? Entonces la gente va al saumerio, va al feng shui y siguen los problemas. Entonces cuando llegan a la autoobservación, la gente se empieza a dar cuenta que esas cargas están con ella. Es decir, no tiene que ver con que le echaron el mal de ojo, no tiene que ver con que Mercurio retrógrado, no, tiene que ver con que ella tiene unas cargas que vienen inclusive, y eso es lo otro, lo diferente del método ANC, que tiene unas cargas que vienen desde la infancia, incluso podrían ser de periodo intrauterino. Es decir, que nuestro sistema nervioso tiene un registro pero completísimo desde que fuimos concebidos hasta la época actual. Solamente que a nosotros se nos olvida lo que nos pasó en infancia. Tenemos recuerdos así como vagos, pero normalmente cuando uno entra al mundo de la autoobservación, empieza a salir una cantidad de recuerdos que del jardín infantil, para la gente de Argentina en la época del parvulario, ¿no? Cuando íbamos con nuestras educadoras, ¿no? 3, 4, 5 años. Yo he llegado a recuerdos, Enrique, de mis 3 años, o sea, una cosa impresionante. Yo tuve la suerte muchas veces de conversar con mi mamá, y decía, oye mamita, ¿qué pasó ese día cuando estaba lloviendo y tú me llevabas un paraguas y me traías ahí a sujetar de la mano y llovía súper fuerte? ¿Te acuerdas, mamá? Y dice, oye, Marquito, usted que tiene buena memoria, me dice. Y es el método. En la autoobservación aprendemos también a buscar en nuestro cerebro cuáles son esas informaciones de la primera vez que sentimos estas sensaciones físicas de malestar. Los vacíos, la taquicardia, los dolores de la mandíbula, todo eso nosotros tenemos un entrenamiento que te permite llegar, rastrear en tu propio cerebro dónde se originaron ese tipo de sensaciones. Por tanto, cuando llegamos a ese lugar, que algunos le llaman la impronta, es decir, cuando el cerebro llega a esas primeras veces, desactivamos el circuito que origina el malestar de la vida adulta. Así que de repente tú desactivas algo de tu infancia, ¡buh! Y se te produce un montón de arreglos para adelante que es impresionante. ¿Y eso se traduce en qué? Mejoras tu calidad de sueño, mejora tu capacidad de concentración. Porque imagínate que yo siempre doy este ejemplo, tú que eres muy informático, querido Enrique, que el computador tiene una RAM, ¿no es cierto? El computador tiene un RAM. Y cuando tienes muchos programas abiertos, el computador se pone lento. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos tantos procesos adentro que están sin cerrar, que eso en Gestalt se llama el circuito de la Gestalt, es decir, cuando las cosas se abren y se cierran, tenemos muchos de estos ciclos abiertos, porque el cerebro no ha logrado hacer una catarsis, una liberación, una homeostasis de estos fenómenos que ocurren dentro. Por tanto, hay gente que muchas veces en una sesión de ANC se da cuenta que aún tiene un duelo. ¿De qué? De una mascota que tuvo a los 5 años. Yo me acuerdo de haber llorado un gato que tuve una vez. A los 5 años murió el gato envenenado que una vecina le tiró veneno y uno como niño chico llora, ¿no? Pero tienes adentro una cantidad de ciclos sin cerrar que la autoobservación te va entregando una herramienta concreta, fidedigna,
¿cierto? Para que tú mismo vayas desbloqueando todos esos bloqueos y ciclos sin cerrar. Entonces, claro, se diferencia de otras herramientas porque trabaja primero con los ojos cerrados en un estado de relajación. Segundo, te ayuda a ir a las primeras veces donde se originan los conflictos. Y tercero, cierto que tiene que ver con algo muy importante, que es la actitud neutral al observar. Y eso también te voy a dejar ahí un poco el pase, Enrique, porque la neutralidad amerita otra pregunta. Es que la neutralidad es una herramienta y un descubrimiento que me parece maravilloso. Impresionante, ¿no? La palabra maravilloso no es suficiente. ¿Cuál, cuál es tu mirada del potencial que hay detrás de descubrir la neutralidad? Bueno, para mí, yo estaba muy vinculado yo tengo la suerte que de como 4 o 5 años mi hermano me enseñó a meditar, ¿eh? En ese tiempo, estoy hablando de finales de los 70, inicio de los 80, mi hermano practicaba meditación trascendental. Entonces él se encerraba en la pieza y se ponía en flor de loto, ¿cierto?, a meditar. Entonces yo como mi hermano, ¿dónde está mi hermano? Entonces le abría la puerta y me lo encontraba meditando y yo lo copiaba, ¿no? 5 minutos lo copiaba. Y él me decía, Marco, lo que tienes que hacer es escuchar. Entonces escucha los sonidos, escucha tu corazón, y eso me abrió una puerta a tener este antecedente que había algo que uno podía hacer con su mente, y eso siempre me marcó de por vida. Ya después cuando era adolescente también pesquisé otros métodos, el método Silva, la relajación psicofísica. O sea, fue un afortunado que en mi familia mi padre y mi hermano, ¿cierto?, practicaban la meditación, entonces eso me abrió posibilidades. Luego, ¿cierto?, ya después de la adolescencia netamente tal, uno se mete a otros derivas de la vida y se me olvidó la meditación. Hasta que la reencuentro, ¿cierto? Después ya con 25, 30 años me reencuentro con la meditación y después, cuando Fundación Pindal, ¿cierto? Empecé a estudiar sintergética ahí con doctor Carvajal, me meto de lleno a recuperarla y bueno, cuando ya conozco a Jairo, realmente me enamoro nuevamente de lo que es el conocimiento de la mente y el cuerpo, y ahí empieza esta mirada. Entonces, en muchos métodos de meditación se habla de desarrollar una mirada amorosa, de desarrollar una mirada aceptante. Pero en la autoobservación trabajamos con una definición un poco más específica, que quiere decir que la neutralidad se refiere a la información que nuestros sentidos capturan. Y esto tiene que ver mucho con la neurociencia, que nos dice que la realidad real, ¿cierto? Que nuestros sentidos nos permiten captar una parte de ella. Por ejemplo, los ojos dejan ver, ¿cierto?, solo un rango del espectro electromagnético entre el rojo y el violeta. Pero existe el ultrarrojo, o sea, el infrarrojo, y existe el ultravioleta, ¿sí? Solamente que estos ojos son los que no pueden detectarlo, pero en el universo sí existen otros colores, no los podemos ver, ¿sí? Solamente quedamos en 7 por decir algo, ¿no? El sonido lo mismo, la temperatura lo mismo, es decir, ahí también me acuerdo mucho que somos la sal del mundo, porque ahí en el Nuevo Testamento hay una frase que dice, los seres humanos somos la sal del mundo, y cuando yo empecé a estudiar la neurociencia dije, wow, qué interesante, porque son nuestros sentidos, porque la sal, ¿qué es? Lo que le da sabor, ¿no?, a la comida. Cuando se descubrió la sal, las especias, tú sabes que la sal era muy cara. ¿Por qué? Porque permitía darle un sabor a las comidas que realzaba los propios sabores de los alimentos. Entonces, ser la sal del mundo significa que nuestros sentidos nos permiten ver cómo es la realidad a nuestra forma humana. Es decir, vemos lo que vemos solamente porque tenemos un cerebro humano. Si tuviéramos un cerebro de perro, veríamos otra cosa, otros colores, o un cerebro de serpiente, o un cerebro de halcón, veríamos otros colores. Por tanto, lo que es neutro es esta recepción de la información que viene desde afuera. Es decir, y eso en coaching a lo mejor lo han escuchado ustedes, los hechos son los hechos, ¿sí? Por ejemplo, que hoy día hay 27 grados, es algo indesmentible, hay un aparatito que te muestra, ¿cierto?, 27 grados. Pero lo que suceda adentro con esos 27 grados
para algunos se les va a transformar en una sensación desagradable. Uy, que hace calor, hace bastante calor. Y otros dicen, uy, qué rico el calor. Tú ves ahí las peleas por las redes sociales, los que les gusta el verano, los que les gusta el invierno. Y todos, ojo con eso, porque todos tienen razón. Te fijas como cada uno se levanta y, o sea, si nosotros entrevistáramos a 100 personas y les preguntáramos, ¿tú eres de los buenos o eres de los malos en el mundo? De lo bueno. Bueno, Hitler habría contestado que era de los buenos y todos los dictadores o asesinos o lo que sea, todos habrían contestado, yo estoy salvando al mundo. ¿Cachai? Como que percibimos información desde nuestros sentidos que perciben un pedacito de la información y además lo filtramos con nuestras creencias, Ajá. con nuestra programación, con lo que nos enseñaron que estaba bien y lo que estaba mal, en un periodo inicial de la vida en el que nos enseñan reglas básicas para sobrevivir. Entonces, es maravilloso como Ujú. descubriendo la neutralidad nos ayuda a entender que las cosas, nosotros las interpretamos como buenas o como malas de acuerdo a una tonelada de programación que tenemos. Todo depende desde dónde estemos mirando. Exactamente. Ajá. Mi querida maestra María Amalia diría del lente poto botella que tenemos acá adelante. Porque tenemos un lente Justamente. gigantesco de filtros, po, y son todos distintos. Por Ujú. eso es que nos levantamos diciendo, ¿y cuántas veces no nos hemos escuchado decir, pero yo no puedo creer que esa persona crea en eso, o que vaya a votar por ese candidato? Es que yo no puedo creer que esa persona sea tan mal. Es que yo no puedo creer que esa persona sea tan tonta. O yo no puedo creer que esa persona sea tan ignorante. Pero claro, la información Ajá. que recibimos es casi infinita. El puzzle que nos podemos armar adentro del cerebro es chiquitito, porque depende de nuestros sentidos. Y además está filtrado con filtros que son todos distintos. Mira qué maravilloso cómo construimos la Así red. es. Y aún más potente, estimado Enrique, porque en lo que el entrenamiento de la autoobservación neutro-consciente, es decir, neutralidad consciente, es decir, que yo empiezo a darme cuenta, tanto que miro mi lente, que empiezo a poder hacer este ejercicio. Tengo el lente puesto acá y me puedo mirar el lente que estoy ocupando. Es decir, funciona muy bien porque el entrenamiento te va dando la posibilidad de darte cuenta que en este momento yo estoy diciendo que esto es bueno, Claro. pero en un momento yo me quedo pensando un poco, me quedo observando y digo, espérate un poco, pero no es tan bueno. A ver, parece que es un poco malo. Es decir, te da la posibilidad de que tu facultad de investigar se amplíe, porque no te quedas definido a una pura descripción de lo que es bueno o malo. Es decir, se flexibiliza tu percepción. En términos neurocientíficos es que la sensación capturada por nuestro sentido, llega y adentro de mi cerebro se transforma en una percepción en base precisamente a lo que te dices tú, a nuestras memorias, a nuestras experiencias, nuestra cultura del lugar donde nazcamos, y se transforma en el cuerpo en una sensación agradable o desagradable, según precisamente mi interpretación de bueno o malo. Y también, algunas veces también, porque fisiológicamente, por ejemplo, si yo me pongo, a cualquier persona le gusta el calor, pero si pongo a esa persona en el desierto, en Sierra Gorda, con 45 grados, lo más probable es que en algún momento le va a dejar de gustar el calor, porque su cuerpo se va a empezar a deshidratar. Es decir, ahí ya deja de tener cuenta con el concepto, sino que ahí ya es algo fisiológico. Pero en muchos otros casos, en la mayoría diría yo, tiene que ver con que nosotros estamos haciendo una interpretación demasiado dura, demasiado rígida, que no nos permite ser adaptativos. Y en el caso, por ejemplo, de los papás y las mamás, cuando tienen que dejar de ver a sus hijos como niños o niñas porque se vuelven adolescentes, o cuando tienen que dejar de ver a sus hijos como adolescentes porque se volvieron adultos, es también muy útil. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás con mucho cariño siguen viendo a sus hijos como si nada cambiara y tienen 30 años y aún muchas veces quieren que sigan sus órdenes tal como si fueran niños y niñas. Y eso es fuente de mucho conflicto. Y a los hijos nos pasa lo mismo, porque muchas veces vamos a la casa de nuestros papás los días domingos y queremos que los papás cambien. Queremos que sean como nosotros queremos. Y muchas veces peleamos con nuestros padres porque mi papá no debería ser así, usted mamá no debería ser.
cuando en realidad los papás son como son y uno es el que debe, ¿cierto?, honrar en ese caso lo que nos dieron o no nos dieron, pero ya intentar cambiar a los papás, te digo que son unas peleas enormes. Yo peleaba muchas veces con mi mamá, hasta que con la neutralidad precisamente dije, ¿sabes qué? Voy los domingos a puro discutir con mi mamá, que no se toma la pastilla, que come puras cabezas de pescado, y en vez de aprovechar esas 3, 4 horas que tenía con ella para darle amor, cariño, me la pasaba retándola. Y ahí me di cuenta un día, ¿sabes qué, Marco? Yo estoy interpretando como malo, 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 y en realidad me estoy perdiendo de disfrutar con ella. Es decir, fui capaz de ver ese lente y decir, ¿sabes qué? No me gusta esto, me lo voy a cambiar. Y eso es lo que la metodología ONC nos da, esta bendita posibilidad de cambiarnos los lentes según lo que nosotros queramos. Y obviamente para tener mayor bienestar, bienestar en nuestra vida. Qué maravilla eso, porque fíjate cómo Maravilloso. observar neutralmente una situación te permite observarte, ¿cachai? Y cuando uno Ajá. observa una conversación, deja de estar en el bosque, adentro, y en el fondo tu grado de verdad aumenta, porque permites la entrada del grado de verdad de otro. Y cuando se trata de una escena de tu vida que te marcó, que se convirtió en un trauma, que se convirtió en un programa, en un patrón, en esas primeras veces de las que tú hablas, muchas veces pasa, y me he dado cuenta en la práctica, que hay cosas que interpretamos de una manera cuando niños, y por lo tanto no hacemos consciente que están siendo perjudiciales para nosotros, o viceversa, y que cuando crecemos, ahora que las observamos desde nuestra mente adulta, decimos, esto, esto no estaba tan bien o esto no estaba tan mal, porque lo importante es que cuando somos niños, lo que importa no es lo que esté pasando a nuestro alrededor, sino cómo nosotros lo interpretemos. Esa reacción que nosotros tenemos, que se convierte en una sensación física, agradable o desagradable, que nos condiciona para después, tiene que ver única y exclusivamente con cómo nosotros interpretemos eso. Entonces, esto lo menciono para los que nos estén escuchando, que sean papás, mamás o que tengan niños cerca. Los niños no son adultos en miniatura. Entonces, cuando ustedes a los niños les quieran enseñar algo, la única forma es que se lo enseñen desde el ejemplo más puro. Porque si ustedes, por ejemplo, están fumando y ustedes no quieren que un niño fume, que su niño fume, usted le puede decir dos cosas. Usted le puede decir, le va a ver fumando, y usted le va a decir, pero usted no fume, mijito, porque fumar es malo, ¿cierto? Pero uno está fumando. Entonces, ¿qué es lo que recibe ese niño? Me están diciendo, a mí que ni siquiera tengo capacidad de abstracción porque tengo 5 años, me están diciendo que no fume, pero mi papá está fumando, y mi papá es mi superhéroe, y nunca se equivoca. Y por lo tanto, lo que él haga es, 2 puntos, lo normal. Sea eso bueno, malo, positivo, negativo, blanco, negro, da lo mismo. Entonces el niño recibe esa información, y como el sensor de los ojos es mucho más potente que el de los oídos, sobre todo en esa época, se queda con eso, porque además no tiene su capacidad cognitiva tan desarrollada, entonces se queda con lo que está viendo. Por eso, señora, señor, en la casa, cuando criemos niños, acordémonos de que no son adultos en miniatura. Los niños están interpretando desde su capacidad de interpretar como niños. ¿Ok? Entonces, todo lo que vaya a pasar con ellos después puede estar siendo condicionado por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, no por lo que digamos o dejemos de decir. Y a veces, cuando se trata de las palabras son sumamente poderosas por los niños. Cuando nosotros estamos con alguien adulto y hay un niño al lado y el niño está expresando, si nosotros decimos, este no se calla nunca, no hay como callarlo. Para uno, eso es como un juego, una broma. Entonces uno dice, no, si él sabe que lo estoy diciendo de broma. No, ese niño no sabe que usted lo está diciendo de broma. Claro. Y nosotros a través de la autoobservación nos encontramos, al observarnos a nosotros o al trabajar con distintos consultantes, que millones de veces nos encontramos con niños que generaron un patrón muy adverso para ellos, que les hizo a lo mejor echar a la basura sus talentos o lo que sea, solo porque escuchaban esas cosas cuando niños, no porque se las hayan querido decir con intención, simplemente porque se las dijeron. Entonces, ¿cuántos de nosotros no podríamos ser espléndidos cantantes
porque vinimos con ese talento de fábrica, pero nos tocaron papás que a lo mejor tenían momentos de estrés, estaban pasándolo mal, sociopolítica, cultural, económicamente, lo que sea, cuando nos estaban Ajá. criando. Y entonces, ¿cuántas de esas veces esos papás nos decían, cállate, cállate, por favor, cuando teníamos 5 años? A veces Es dramático, ¿no? cerraron esa puerta sin quererlo. ¿Cuántas veces cerraron esa Claro. puerta y ahora nos estamos perdiendo gente que podría estar feliz haciendo aquello a lo que vino o aquello que se podría, en lo que se podría desatar? ¿Por qué? Porque los adultos hacemos las cosas sin mala intención, lo hacemos desde el amor, desde lo que tenemos adentro para entregar, pero desde nuestros propios dolores y desde nuestras propias cargas también. ¿Cachai? Por eso que a mí, en lo Es súper particular, fuerte, ¿no? esta metodología me parece tan linda porque las cosas que nos pasan acá son cosas que nos pasaron alguna vez casi de la misma manera. Eh, Hay mucha gente, y esto es porque esto que voy a decir es el segundo miedo más grande del ser humano, que es el miedo a hablar en público, que tiene que ver con el miedo al rechazo. Mucha gente, gente que tiene posiciones importantes, cargos, que son emprendedores, empresarios, que son lo que sea, que tienen arte en muchos de sus sentidos, pero que a la hora de expresar quiénes son, les cuesta mucho. Entonces, a través de la autoobservación uno dice, ya, y esto para ir introduciéndonos en cómo opera la técnica, para la gente que no la conoce. Ok, ¿qué te pasó cuando trataste de hablar en público? Mira, me subí al escenario ya, ¿y qué pasó después? Empecé a sudar frío. ¿Qué es lo que sentiste? Eh, Sentí pánico. ¿Y dónde sentiste ese pánico en el cuerpo? Lo sentí en la garganta y en todo el cuerpo. ¿Y cómo lo sentiste en la garganta? Lo sentí como que me apretaran la garganta. Y uno trabaja sobre esos Claro. momentos en la mente y en el cuerpo para poder resignificarlos, para poder observarlos, para poder desconectar ese cable de estímulo-respuesta. Y después vamos y vamos a preguntar, bueno, ¿y cuándo fue la primera vez que se te apretó la garganta? Y ahí aparece el cumpleaños del primo, cuando esa persona tenía 4 años y se portó mal o botó un vaso de bebida y toda la familia lo retó en público. Y ese niño se bloqueó. Y entonces se le apretó la garganta. Y hay una parte de su cerebro que dijo, Juanito, cuando se configura esta serie de circunstancias, cuando tú estás en público, estás corriendo peligro, porque te puede pasar que todo el mundo se te venga encima y te rechace. Entonces, como yo ya sé que tú reaccionaste apretándote la garganta, entonces la próxima vez en tu vida, cuando tú estés frente a circunstancias similares, yo te voy a apretar la garganta para salvarte, porque yo, cerebro, te quiero salvar, porque tengo una sola misión, que es que tú Claro. sobrevivas. Ok. Así es. Entonces, es impresionante como no nos damos cuenta que estamos llenos de estos patrones, repletos de estos patrones. O se nos olvidó la poesía en el colegio, o se nos olvidó la presentación oral, o le pedimos por olor a una niña y nos dijo que no. Todo eso el cerebro lo configura como un evento en el que, ante cierta exposición, corremos peligro, corremos riesgo de que nos rechacen y que por lo tanto nos expulsen de la tribu. Y tenemos una codificación ancestral en la que el rechazo significa muerte, porque si nos dejaban fuera de la tribu, nos comía un tigre de diente de sable o nos mataba una tormenta o la tribu de al frente. ¿Cachai? Entonces, antes el rechazo significaba muerte y por lo tanto para nosotros el rechazo es muerte y tenemos que evitarlo. Entonces, cuando nos vamos a meter de nuevo en ese entorno en el que cuando éramos chicos nos fue mal, el cerebro nos avisa. ¿Cómo nos avisa? Generando esta misma sensación en el cuerpo. Aunque hoy día seamos secos para hablar en público, la gente haya pagado por vernos, haya 10.000 personas esperándonos, da lo mismo. Porque no es la mente lo que nos frena, es el cuerpo, es ese choque de estímulo que nos genera esa tremenda reacción, activa este sistema de alertas y nos bloqueamos. O salimos corriendo. Hay un mecanismo en el que la gente sale corriendo. Hay gente que, incluso gente famosa, que de repente ante como el acoso, sale corriendo. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que a mí más me fascina de esta metodología. Y aquí es donde quiero permitirme, Marco, darte la palabra para hacer la primera invitación de la tarde, que es a nuestro taller que vamos a iniciar en los primeros días de diciembre. Sí, sí, sí. Bueno, yo te escuchaba atentamente, Enrique. Bueno, el tema de hablar en público de las cosas más fáciles de quitarse, con la autoobservación neuroconsciente, de las cosas fáciles de que uno se saca esa carga de encima. Porque como tú decías, lo que se trabaja, y alguien estaba poniendo ahí alguien en el chat tú estaba poniendo, la interpretación es todo, ¿cierto?
Entonces, eso es cierto, la interpretación es muy importante, pero hay algo que yo podría aportarte a la estimada ahí que publicó eso, es que normalmente pensamos que la interpretación es lo cognitivo, ¿no? Que eso es una parte de la interpretación. Pero la otra parte que está oculta es la parte somática, es la parte sensorial. Como bien dice, si yo estoy en un cumpleaños y estoy hablando fuerte y de repente digo algo que todo el mundo se ríe de mí y yo como niño entiendo que se están riendo, se están burlando de mí, mi cerebro no va a interpretar que cognitivamente se están burlando, sino que es la carga de la sensación física la que va a ser en el futuro que yo interprete que esa situación de hablar en público es perjudicial. O sea, la interpretación tiene dos lados. La parte cognitiva, que yo raciocino, oye, mira, sabes que en verdad el auditorio va a estar el gerente, o los que hagan el examen de grado, va a estar mi profesor de tesis, va a estar el decano, ¿sí? Eso es cognitivo. Pero por el otro lado, va a estar la energía del cuerpo que va a llegar. Entonces, normalmente en todos los cursos de oratoria te dicen, imagínese que el público está desnudo, o fija tu atención en la persona que tú tienes confianza. Son puros tips cognitivos, pero en realidad el apretón de guata no te lo quita nadie. Es decir, si no lo trabajas antes el apretón de guata, te va a aparecer el dolor de guata. Y inclusive, a lo mejor, de igual manera te va a aparecer el dolor de guata. Pero, cuando tú observas el dolor de guata, te deja de impedir que tú logres hablar de una forma adecuada. A mí me ha pasado, Enrique, una vez me tocó hablar dar una clase a 150 profesores allá en Frutillar, en ese auditorio maravilloso que hay en el mar, que hay ahí en la orilla del lago, El Teatro del y Lago. te juro que aunque todas las herramientas que tenga, igual me olía el estómago, ¿eh? Pero era capaz de sentir el dolor de estómago, ¿cierto? Pero que mi rendimiento cognitivo no se viera afectado por la sensación tan fuerte, ¿cierto?, del estómago. Sobre todo porque yo cognitivamente pensaba que tenía que hacerlo increíble, que tenía que destacar, y tenía una presión mental, ¿cierto?, de que yo me estaba evaluando de cómo tenía que hacerlo, es decir, yo quería hacerlo excelente, y era eso principalmente lo que me afectaba en ese momento. Entonces, de alguna manera, como tú bien decías, normalmente en los métodos tradicionales trabajan en lo cognitivo, pero la autoobservación trabaja en las dos partes. La parte mental, que son los contenidos de nuestra mente, y en el otro lado la energía, que está, o el componente tónico, el componente tónico emocional que genera que las cadenas musculares se aprieten. Aquí alguien está preguntando las emociones, ¿no? Las emociones normalmente es un nombre. Digamos que la emoción es simplemente algo que se ha dicho que existe para darle un nombre, pero lo real de la emoción es el componente físico. Es decir, cuando estoy triste, mi energía cae, mis cadenas musculares tienden a plegarse, ¿sí? Se encorva la espalda y no tengo energía como para salir al mundo. La alegría es lo contrario, ¿no? Las cadenas musculares se expanden, se llenan de energía y yo quiero salir al encuentro del mundo. Es decir, la musculatura, ¿cierto? El cuerpo físico es la que le va dando el componente de tocar la emoción, ¿sí? Y eso es muy importante, Enrique, porque hay una gran confusión, muchas veces se piensa que yo debo abordar la emoción cognitivamente, que eso es una parte, pero si quieres realmente poder salir de allí, tienes que también dedicar un tiempo a observar el cuerpo, si no te quedas cojo. ¿Por qué? O si no es puro pensar y no sentir la sensación física que está impidiendo salir a hacer algo. Aquí hay una cosa bien importante, sobre todo porque me ha tocado mamás que me han llamado muchas veces, preocupadísima, y tú que trabajas en el tema de buscar trabajo a la gente, jóvenes de 30 años que no se levantan de su cama y no quieren salir a buscar trabajo, Enrique. Y me ha tocado atender a esos cabros, y ¿sabes lo que les impide ir a buscar trabajo? Es que hay algo físico, una sensación física que les impide levantarse de su cama. No es tanto, ellos saben que tienen que buscar trabajo, saben que la mamá ya está harta de pagarle sus cosas, saben cognitivamente que tienen que buscar trabajo, pero hay algo que los agarra a la cama
Y esa sensación física es la que nosotros trabajamos. Es decir, el psicólogo ya había trabajado en la razón, el proyecto de vida, las fortalezas y toda esa parte cognitiva, pero se le había pasado por alto ese vacío que la persona siente en su cuerpo, que le quita la energía para salir a buscar trabajo y a enfrentarse al mundo. Porque yo para salir al mundo tengo que tener el cuerpo en un estado que me permita enfrentarme a las adversidades que hay. Si mi cuerpo está en una sensación de tristeza, jamás le voy a ir a hacer pelea a la búsqueda de trabajo, porque ir a buscar trabajo realmente es ir al campo de batalla. Entonces, si tú no tienes un cuerpo que sensorialmente esté preparado para ir a buscar trabajo, te vas a quedar todo el día echado en tu cama buscando excusas para no levantarte y buscar trabajo. ¿Sí? O sea, eso es para las mamás que están preocupadas de por qué su hijo no se tituló, tiene los mejores títulos de la universidad, pero aún no encuentra trabajo. Eso es para las mamás que están ahí preocupadas. O sea, es increíble lo que dicen, Marco, porque el cerebro tiene la misión de sacarnos del sufrimiento. Y entonces, de sacarnos del dolor, ¿cierto? Y si nosotros tenemos patrones o programas allí en los que enfrentarnos al mundo, tal como tú dices, nos genera desagrado o dolor, en nuestro cerebro va a encontrar, nosotros a través de nuestro cerebro vamos a encontrar todas las excusas del universo para no hacer eso, enfrentar eso. Y entonces la cuestión se reduce muchas veces a fuerza de voluntad, pero resulta que en muchas propuestas se habla de, bueno, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero si uno necesita expresarse y llega caminando con las patitas temblando, porque no tiene esta actitud, esta fisicalidad asociada a lo que quiere transmitir o a lo que necesita transmitir, no saca nada con ir con miedo, porque lo que vamos a transmitir es mayoritariamente no verbal. O sea, hay estudios que muestran incluso que la parte verbal del mensaje no es más que el 8% de lo que estamos transmitiendo. Más la mitad es lo que transmitimos a través del cuerpo, y el otro 30 y algo por ciento, o otro 30 y algo por ciento es lo que estamos transmitiendo a través de la voz. Entonces, lo que estamos diciendo termina siendo como la guinda de la torta, pero el bizcocho, o la milhoja, o la crema, o la mermelada de frutilla, el cuerpo, Justo. la voz. Y si entonces no tenemos esta disposición corporal para ir en búsqueda de esto, de hecho, ni siquiera para ir en búsqueda de nada, para pararnos de la cama, porque estamos con todas estas sensaciones asociadas a la culpa, la vergüenza, el miedo, lo que sea, no hay Oye, Enrique, y la otra parte donde yo me río mucho es con el perdón. Entonces, hay muchos métodos que hablan del perdón y son excelentes, son buenos, ayudan a la gente bastante. Pero yo me he dado cuenta de que personas dicen, no, yo perdoné a mi ex. No, yo lo perdoné, ya hice las paces con el pasado. Pero resulta que van por la calle y ven caminando al ex por la vereda y ellos cruzan la calle y se esconden. O ¿sabes qué? Te voy a invitar a mi fiesta, pero está fulanito de tal que yo tengo un problema con él. Ah, entonces no voy a ir. ¿Por qué? Porque energéticamente tú no quieres volver a ver a la persona. Entonces, el perdón es total cuando yo cognitivamente libero el perdón, pero en el cuerpo físico trabajo la rabia que tú estabas nombrando. Botar para afuera esa rabia, porque la rabia es maravillosa. Nos permite poner límite a la injusticia. Si yo no soy capaz de usar mi rabia para marcar límites en mi vida, voy a estar siempre pagando los platos rotos de los demás y voy a pasar la vida, ¿cierto?, viviendo vidas de otro y lamentándome, sintiéndome culpable, baja autoestima. Entonces, cuando nosotros somos capaces de liberar ese enojo, ese enfado que tenemos guardado dentro, de una forma saludable, como nosotros aprendemos a hacer en el taller, y sin dañar a nadie, simplemente a través de los recursos de nuestra mente y nuestro cuerpo, es que viene el perdón total. Yo te cuento así, ya que en esto no sale de aquí, que yo he tenido rupturas amorosas muchas veces y han terminado de manera bastante fea. Y ¿sabes qué? Yo puedo agradecer de que el método me ha ayudado a aún seguir teniendo comunicación con las personas,
pero ya no desde esa rabia y ese rencor, sino que logré en las sesiones de autoobservación liberar toda esa rabia. Y ahí, claro, ahí siempre La la rabia, carga pues, emocional, la rabia. Y puedo ver a la persona, saludarla, no cruzar la vereda y esconderme, porque muchas veces uno se encuentra con las personas, y ahí yo me doy cuenta que el perdón fue total. Es decir, cuando ya perdoné cognitivamente y cuando puedo estar frente a la persona sin ganas de matarla. o sin esa sensación de bloqueo. Si fíjate que a veces uno no termina una relación con rabia aparentemente, pero sí con un montón de otras emociones. Entonces, fíjate Claro, que claro. si te cambiáis de país y no veis más a tu ex, te ponía a trabajar en algo y te toca una compañera de pega que tiene los mismos rasgos o físicos o de personalidad que tu ex. Claro, claro. Exactamente igual, o no la puedes ver, o te sientes pésimo, o te empecé a Es llevar verdad. igual que como te llevas con esa persona, o tiendes a irte a atraerte por esa persona por lo mismo. Todo eso es como si la vida te pusiera tus desafíos una y otra vez hasta que cosas como el perdón no ocurrieran de la boca para afuera, sino que estuvieran sanas de verdad. ¿Cachai? Ajá. Esta metodología, porque es como ayuda. Yo creo que desde mi experiencia también, me imagino, o recuerdo muchos casos, no de otras personas, porque ojo, cuando hablamos de que nosotros somos neurofacilitadores, el primero al que autoobservamos es a uno. Si nosotros no estamos Uno neutrales, si mismo, nosotros claro. no hemos trabajado permanentemente, no salvamos a nadie. Igual no vamos a salvar a nadie, porque esto no es como el arquetipo del salvador. De hecho, una de las gracias de esta metodología, y así lo dice muy, muy enfáticamente Jairo Villegas, su creador, es que esto es una metodología que no busca ser terapia, busca ser educativa. Es decir, Ujú. cuando nosotros hacemos el taller Neurofelicidad, y digo nosotros porque nosotros nos gusta, entonces lo seguimos repitiendo, yo hice el último, el de hace unos poquitos meses, lo repasé. Fíjate que el objetivo de ese taller es aprender a operar esta técnica en nosotros mismos, aprender a autoobservarnos, a aplicar de pe a pa la autoobservación neuroconsciente con nosotros mismos. ¿Para qué? Para trabajarnos, para buscar mayor gobierno, mayor bienestar, no mayor control. El control también es un apego y eso lo van a aprender allí, pero con Marco. Ujú. Pero sí el gobierno. Sí tenemos que gobernarnos, porque cuando no nos gobernamos, somos como una manguera de bomberos, podemos estar llenos de energía. Claro. Cuando nos aprietan un Pero, botón, va a salir para cualquier lado. Entonces, al final, todo ese impulso, esa energía, esa luz, ese brillo, todo eso que queramos que tengamos para entregar para el mundo, si sale desbocado, es como un Ferrari sin freno. ¿Cachai? Y eso no tiene ningún sentido. así es. Perdemos la batalla. Bien, quiero pasar el avisito. Son casi Dale, dale. 8. Les queremos hacer la invitación ¿Qué ha formal a que pasado rápido? sí, al taller Neurofelicidad, que va a ser completamente en línea. Tomen nota, no se salgan de aquí, porque si no nos dejan solos. Fundacionpindal.cl. Ustedes entran y van a encontrar un banner de inmediato donde se van a poder inscribir muy rápido al taller. Va a ser los días sábado 5, domingo 6, sábado 11 y domingo 12. Es un solo taller, no son distintas fechas para que elijan, no. El taller es de 4 sesiones de 5 horas, ¿ok? Va a Ujú. partir de las 8:30 de Chile continental, pues tenemos como 3 usos horarios, ¿no? Pero el de Chile continental, de 8:30 a 1:30 de la tarde con, creo que 2 breaks cortos, Marco, entre medio, ¿sí? Sí, de 15 minutos, sí. Pero para que podamos ordenar, ir a tomar agua, sí. De 8:30 a 13:30, el sábado 5 y el domingo 6, y después el sábado 11 y el domingo 12. Y acá viene una invitación especial. Inscríbanse pronto, porque hoy día estamos a 8 de noviembre. Hasta el 21 de noviembre, un poquito menos de 2 semanas más, hay un precio súper especial que tiene un 40% de descuento sobre el precio original. Este es un taller que vale $249, algo así como 200 lucas chilenas. Y hasta el 21 de noviembre va a estar con un 40% de descuento, por lo que el precio va a ser de $149, $100 menos, que es como 120.000 pesos chilenos. Por Ujú. un taller así, de 20 horas, con un neurodocente con Marco, con todo el bagaje y con la experiencia que tiene, yo creo que es un regalo incluso por $249. Y adivinen a quién se tienen que hacer el regalo. A ustedes.
a uno mismo, misma. A yo mismo, porque es que sí, porque al final Exacto, todos tenemos nuestra propia vida, nuestro propio bienestar y el de lo que nos rodea. O sea, así es. cuando hacemos una catarsis de la ira, para los que se formen después, no mejora solo la relación conmigo, mejora la relación con el mundo. Cuando aprendemos a autoobservarnos y a soltar nuestros patrones, mejora nuestra relación con nosotros mismos, con el trabajo, con la pareja, con el mundo. Se desatan esos hilos que no sabemos Así dónde es. están amarrados. Y Así hay que, algo muy importante, sí. Enrique, ahí también, ¿eh? Lo que pasa es que en el taller, tú vas a aprender en el taller a cómo aplicarte el método a ti misma, a ti mismo. Y la consecuencia de practicar el método significa que te vas a ir liberando de aquellas cargas que tienes en tu inconsciente. Y en tu cuerpo que están, esas cargas del inconsciente no están aquí nomás, aquí en la cabecita guardadita, sino que están reflejadas en tu cuerpo físico. Esas cargas que están en tu cuerpo físico en este momento te están robando energía. Son como ventanas de un computador que están abiertas sin hacer nada. Solo están obstaculizando tu Exactamente. salud. ¿Por qué? Porque si tú tienes 100 y tienes 60 ocupado en todos estos procesos que están abiertos sin cerrar, tú tienes solamente 40 para repararte. Entonces, cuando empiezas a bajar, reparas uno, te quedan 59. Te quedan 59 por reparar y 41 disponibles. Después 58, 42. Después llegas a 50 y 50. Después llegas a 40 hasta que llegas a disminuir Sí, muchos bloqueos que tienen. ¿Y en qué se refleja? La calidad de tu piel, la calidad del descanso, la vitalidad que sientes, las ganas de emprender nuevos proyectos. ¿Por qué la gente tiene tantas ganas de emprender y no lo hace? Porque no tiene energía suficiente para emprender. Vas a maravilloso. recuperar tu vida sexual, incluso te puedo aseverar, estimado Enrique. Yo lo comprobé. Yo comprobé que muchas veces tenía un bloqueo en lo sexual porque tenía mucho cansancio, tenía mucho. Y te digo que ahora, bueno, no voy a decir nada más para no tirarme flores, pero Estamos te en quiero horario. decir que Estamos en horario. ya estamos en la hora de la... Vamos a hacer una conversación a las 11 de la noche para hablar de estos temas. Pero te puedo decir que mi experiencia y la de otras personas es que el deseo sexual ocurre cuando uno está tranquilo, está relajado. Si tú estás alerta, estás estresado, tu deseo sexual baja muchísimo. Entonces, cuando logras estar tranquilo, relajado, tu deseo sexual aparece natural. Es decir, hasta incluso en la faceta sexual, el taller te beneficia. ¿Para qué decirte en la creatividad, la capacidad de recuperarte rápido de tus lesiones? Yo practico deporte muchos años, Enrique, y te juro que la capacidad de recuperarme las lesiones aumentó por lo Sí. menos en mí un 50%, es decir, es una cosa que es impresionante. Incluso te podría contar algunas anécdotas, pero ya el tiempo se nos vaya. Bien, es que, ¿sabes qué? Lo que dice es increíble. Yo me acordé, y esto es muy ñoño, pero había una doctora en psicología rusa, soviética, de hace 90 años atrás, que se llamaba Bluma Zeigarnik. Ella estudió lo que dice Marco, y ahí fue donde descubrimos que esto del multitarea y de tener millones de cosas ahí dando vueltas, nos quita energía. Ella estaba con un profesor suyo en la Universidad de Berlín y miraba las mesas y miraba los garzones. Y entonces de repente se dio cuenta que los garzones se acordaban de todos los pedidos mientras las mesas estaban abiertas. Cuando las mesas se cerraban, al garzón se le olvidaba el pedido. Y de lo que se percataron fue que el cerebro ocupa energía mientras tenga un proceso abierto. Cuando cierra ese proceso, libera esa energía, que es justo lo que estás diciendo tú, Marco. Entonces, si nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 35 siglos abiertos, que este tranca, que me retaron cuando chico, que la cuestión, que no puedo, me da miedo cruzar la calle, que esta cuestión, que no puedo hablar en público, que no quiero nadar, que me cuesta manejar. Todas esas cosas son inconscientes más encima. O sea, cuando andamos con una mochila pesadísima, llena de piedra, y es como que, oye, tengo el medio negocio, tengo el medio proyecto, te juro que quiero hacerlo, me hace todo el sentido de la vida. No puedo, no es que no quiera, no puedo. Y ese no puedo Ajá. transmite a todo lo que tú dijiste recién, desde buscar pega
hasta lo que ocurre con nuestra energía sexual o nuestra capacidad de recuperarnos. Todo este sistema de alerta detona una química en el cuerpo que atenta contra la química de la felicidad, contra la química de la productividad, contra la testosterona, contra la oxitocina, contra todo lo que son nuestras hormonas de felicidad y de fuerza, hombres y mujeres. Contra todo eso atenta el estar siempre como a punto de estallar, para afuera o para adentro, para el bloqueo, para lo que sea. Y allí esta metodología es maravillosa, maravillosa, porque no nos lleva a apreciar las emociones aquí, sino que carnazamente, y esto carnazamente, porque así es, nos lleva a observar lo que nos está pasando, tanto en la mente, en esos recuerdos, como en el cuerpo. Si las emociones no se sienten aquí, yo no siento pena aquí. Yo siento pena aquí como un hoyo negro. Yo cuando tengo rabia siento que voy a estallar. ¿Cachai? En el cuerpo, claro. Cuando tengo Claro, miedo, en el cuerpo físico. lógico, Así es en el es. cuerpo. Entonces, desde el cuerpo es que tenemos que observar esto para limpiar esa pizarrita, para poder volvernos libres. ¿Cierto? Limpiar la pizarrita es bien importante, Enrique, y antes que ya cerremos nuestra conversación, hay una parte en nuestro taller, el taller te comento en breves palabras en qué consiste, que vas a poder realizarlo desde cualquier parte del mundo, y eso realmente es algo, Enrique, que hay que destacar. Es una época también de Navidad, ¿cierto?, que tú puedes regalarle el taller o tomarlo junto a tus hijos, tu marido, etcétera. Lo puedes tomar de cualquier parte del mundo, la grabación después va a quedar disponible por algún tiempo, ¿cierto?, para que tú la repases, ¿cierto?, para que la vayas desarrollando. Consiste netamente en ejercicios prácticos. Hay un poco de teoría, pero es inmediatamente el darse cuenta personal a través de los ejercicios que vamos a hacer, es que radica toda la potencia del taller. Vamos a hablar algo del cerebro, vamos a hablar un poco de la energía, pero fundamentalmente tiene que ver con ejercicios que te permitan, ejercicios que tienen alto impacto, que te permiten que tu cerebro capture rápido y principalmente tú te des cuenta de muchas cosas que están operando dentro tuyo y que en este momento te tienen bloqueado. Digamos que no estamos enojados ni somos personas que no tengamos bienestar, pero siempre nosotros queremos un poquito más. Y esto es especial sobre todo a las personas que ya tienen un camino o no tienen un camino de desarrollo personal transitado, es decir, puede ser de una persona novata, puede ser una persona que ya tenga experiencia, y sobre todo es un taller muy laico. Nosotros no vamos a ir a insertar creencias ni religiosas ni ningún tipo de ciencia en especial, sino que es algo muy escéptico en el sentido de son la evidencia empírica que muchos autores han desarrollado y que Jairo, ¿cierto?, sistematizó en un método el cual, ¿cierto?, a nosotros nos prepara para poder brindar este taller y siempre con el respaldo de la Fundación Neuroestrategia desde Colombia. Entonces el taller son 4 días, ¿cierto?, que tú vas a poder tomarlo en la mañana, ¿cierto?, estos 2 días, y con certeza te va a producir un cambio. Las personas que entren a este taller no son las mismas que salen. Y eso te lo doy escrito, firmado. Porque de todas las personas que han pasado por el taller, yo he hecho ya en Argentina, en Chile, he hecho alrededor de unos 12 talleres y te juro que todas las personas han experimentado un cambio positivo. Entonces, más que bienvenidas y súper bienvenido a este taller que te va a aportar muchísimo y sobre todo va a ser muy liviano de entender y poderoso en lo que vas a entender y comprender en tu vida. Sí, es maravilloso. Yo solo, después de lo que dice Marco, solo puedo reforzar esta invitación. A mí me cambió la vida, por eso me convertí en neurofacilitador después. Yo tuve un episodio en el que casi me morí, en 2017. La vida me regaló una segunda vida y una amiga y maestra que fue Cristina me invitó a hacer este taller de neurofelicidad y ahí fue donde el huevo se rompió y el pollito nació, ¿ok? Es completamente transformador y cualquier cosa que les podamos decir aquí nos vamos a quedar cortos. Así que desde el corazón del cerebro les dejamos puesta la invitación. Fundacionpindal.cl. Ustedes entran y hasta el 21 de noviembre van a encontrar un precio muy especial, muy acorde a estos tiempos. Inscríbanse y ayúdenos a expandir este mensaje, difúndanlo, regálenselo a quien quieran, expandan la noticia porque es una muy bonita noticia. Bien, te mando un abrazo. Así es. Marco, muchas gracias por dar este taller y Muchas gracias también.
Y bueno, nos vamos a ver el 5 porque yo no me voy a perder el taller esta vez tampoco. Eso. Eso Oye, es. y un gran abrazo a todas las personas que escribieron, ¿cierto? Comentaron también. Eh, Ten toda la confianza para poder escribir a la fundación, solicitar más información, ¿cierto? El tema de los horarios, preguntas que tú también quieras hacer, qué recomendaciones. La gente está totalmente disponible a tu servicio para responder todas las inquietudes que tú tengas. También personalmente, también me puedes escribir, no hay ningún problema a través de la fundación o directamente por el Insta. Y nuestra vida, mi vida ha sido, cambió, como dice la gente, en 360 grados. De un giro, ¿no? Un 180, y una broma, una broma. Me permitió afinar, cuando apareció la autoobservación en mi vida, me permitió afinar mi propósito de vida. No es que me cambió siempre 100%, sino que me permitió afinar mi lente y tener la herramienta para limpiar el lente, es decir, haciéndome cada vez más puro en lo que a mí me motiva en la vida y llegar a esa pureza de lo que hago. Por eso lo que me dedico solamente a hacer clases de bienestar, neurociencias, en pedagogía, en colegios, en empresas, pero todo siempre va ligado a lo mismo, que es el bienestar, el autocuidado, ¿cierto? Y eso obviamente me lo dio la autoobservación neutroconsciente. Así que te comento también que la próxima semana vamos a estar conversando también desde la Fundación acerca del método, así que también te dejamos invitado. Sigue las redes de Fundación Pindal, porque ahí vas a estar enterado de las próximas tertulias que vamos a estar haciendo con las personas. Así que Maravilloso. un gran abrazo, Enrique, y gracias por la invitación. Gracias, Marco, y gracias a todas las personas que nos vieron hoy día. Un abrazo gigante y lo esperamos en el taller. Chao. Lo esperamos en el taller para que aprendan a ser como el Buda, ¿eh? Que está todo aporreado, pero sigue en su centro. Bueno, buena. Un abrazo. Nos vemos luego. Éxitos.